Bueno, la idea de hoy va a ser hacer un poco de repaso de estadística para el curso de econometría. Vamos a repasar el concepto de variable aleatoria muy por arriba. Vamos a entrar más en detalle en el concepto de valor esperado y varianza. Vamos a repasar algunas propiedades de las sumatorias que nos va a servir para los cálculos más adelante. Vamos a hablar de estimadores. Esta parte la tengo en inglés. Vamos a hablar de propiedades deseables de los estimadores y un poco qué significaban. Vamos a hablar de test de hipótesis para recordar un poco. Y después de distribuciones muestrales, para después pasar a regresión lineal, que es un poco de lo que se trata de la primera parte del curso. Más que de regresión lineal vamos a hablar de los supuestos de la regresión lineal que están por acá abajo, y nosotros vamos a aprender un montón de pruebas para testear si se mantienen nuestros supuestos. Entonces vamos a hablar más en detalle después de eso. Vamos a arrancar con la primera parte, que es la parte de variable aleatoria. Bien, para arrancar una variable aleatoria, ¿qué sería? Sería una función, básicamente, que lo que agarra es a posibles resultados de un experimento. En este caso yo tiré como un ejemplo, tirar una moneda, tengo dos posibles resultados, y los mapea con números reales, por así decirlo. Por ejemplo, podría ser el valor de cara, lo mapea con el valor -1, y el valor de cruz lo mapea con el valor de 1. Luego estos distintos valores van a tener respectivas probabilidades, y la encargada de mapear valores con probabilidades es la función de probabilidad. Entonces nosotros vamos a tener un dominio, va a ser el dominio de mi variable aleatoria. Ponle que el valor de x1 y x2 son mis dos posibles valores, cara o seca. Acá le puse -1 y 1. Y lo que hace mi función de variable aleatoria es mapear, ¿okay?, con una probabilidad. La probabilidad de que suceda x1, la probabilidad de que suceda x2. ¿Okay? Estos son los elementos del codominio. Y la función de variable aleatoria tiene que cumplir un par de propiedades. Por ejemplo, las probabilidades puntuales tienen que estar entre 0 y 1, claramente, porque las probabilidades de un evento están entre 0 y 1. Y si quiero sumar todas las probabilidades, esta suma me debería dar 1, ya que si recordamos, si sumo todo el dominio de x, básicamente estoy haciendo una suma de eventos disjuntos, porque no puede pasar que mi variable tome dos valores a la vez. Y una suma de eventos disjuntos sería la probabilidad de la unión de, por ejemplo, A1 y A2. Si son disjuntos, se expresa como la sumatoria de esas de las probabilidades de cada uno de los eventos que la componen. Y si cubro todo el espacio muestral, bueno, esta suma me va a dar 1. Después tenemos la función acumulada, con la información que me dice es la probabilidad de acumular hasta cierto valor x chiquitita del dominio. También tiene que estar entre 0 y 1. Y hay un montón de información más que tampoco es tan crucial para el curso. Otra cosa interesante que tiene que tener, como la suma de todas las probabilidades de A1, en continuas se habla de función de densidad, y como acá en el eje Y no tenemos ya probabilidades, sino que tenemos densidades, ya que las probabilidades puntuales son nulas, lo que pasa en continuas es que lo que le pedimos es que la integral la integral, que es el área debajo de la curva, ¿okay?, este área sea igual a 1. Este área sea igual a 1, porque ahora la probabilidad se acumula en intervalos. Si quiero acumular la probabilidad entre dos valores arbitrarios, entre, por ejemplo, A y B que pertenecen al dominio, por ejemplo, que está A y que está B, resta con integrar el área debajo de esa curva entre esos dos valores, básicamente. Bien, valor esperado y varianza, que es un poco más importante. ¿Qué nos dicen? Bueno, el valor esperado es básicamente el promedio ponderado de los resultados de la variable aleatoria. Entonces, ¿qué hago yo? A cada valor de x del dominio lo multiplico por su probabilidad, y recorriendo todo el dominio en discretas, en continuas, de nuevo, lo que voy a hacer es integrar y multiplicar por la función de densidad, que un poco nos habla de las probabilidades de ocurrencia para cada x del dominio. Lo vamos a hablar de esto más adelante, pero vamos a hacer un supuesto. Por ejemplo, si quieren sacar el promedio de sus notas, ¿ok? X sub i, vamos a escribirlo de nuevo, x sub i, supongamos que representan sus notas en la cursada. Bueno, uno diría, si quiero sacar el promedio de mis notas, lo que hago es sumo todas las notas que tuve, de 1 a n, ponerle que me da, no sé, 50, y divido por la cantidad de notas que yo metí en esta sumatoria. O sea, en este caso, dividida por n, ¿ok? Y esto me da un valor. Ese valor representa un poco el promedio de sus notas. Acá lo que está pasando es que cada nota tiene el mismo peso, ¿ok? La función de probabilidad va a asignarle distintos pesos dependiendo de la probabilidad de ocurrencia del valor de x. Fíjense que acá la probabilidad, si quieren, o el peso, la probabilidad de cada x, es igual a 1 sobre n, ya que los sucesos son equiprobables. Entonces, si yo sumo todas las probabilidades, ¿ok?, estaría sumando n veces 1 sobre n, y me sigue quedando el 1 que yo buscaba. Y las propiedades de la esperanza, interesantes, es que, bueno, recordando un poco la definición de valor esperado,
cuál es el promedio de una constante, qué espero que pase. Bueno, si acá está mi función, que es una constante a, bueno, si siempre vale lo mismo, se espera que en promedio valga ese valor que nunca cambia, ya que es una constante. Otras cosas que puedo hacer es, puedo sacar constantes para afuera, la esperanza es una constante por una variable, saco la constante para afuera. Esto sí se pueden probar por la definición de esperanza. Recuerden que la esperanza la tenemos por acá, la definición. Entonces la esperanza, si quieren, de a por x, donde a es una constante, es la integral de a por x por mi función de distribución. Y la a que tengo acá la podría sacar afuera de mi integral, ya que es una constante, ¿no? Y la integral permite eso. Y esto acá es la esperanza de x. Entonces, una mini demostración. También la esperanza es distributiva respecto a la suma o la resta. Significa que ustedes pueden distribuir este valor esperado. No hace falta ser independientes. Donde sí hace falta independencia es para distribuir el producto. O sea, la esperanza de un producto es solamente el producto de las esperanzas si hay independencia entre x e y. ¿Qué significaba independencia? Significaba que la probabilidad, por ejemplo, de que x toma un valor específico, no sé, x1, dado que y toma otro valor específico, y 1, es la probabilidad de que x tome ese valor x1, ya que y, por así decirlo, no influye en x. Esto sucede si son independientes. Si son independientes. Bien, la varianza, ¿qué mide? Mide un poco la dispersión respecto a la media. Fíjense que la definición es la esperanza, que dijimos que era como un promedio ponderado, de cada valor de x, o sea, de la variable aleatoria de x, menos su media. Acá la media le puse mu, de cada x menos su media, y esta dispersión eleva al cuadrático. Entonces es el desvío cuadrático respecto a su media. Si yo quiero el desvío, tengo que sacar la raíz de la varianza. La varianza tiene otras propiedades distintas. Por ejemplo, la varianza de x más b, como x, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero como x y b no están correlacionados, son independientes, distribuyo, esto me queda la varianza de x más la varianza de b, pero vamos a ver que la variabilidad de una constante es nula, la tengo por acá, porque justamente no hay variabilidad en la constante. No, las constantes no varían. Otra forma de verlo es, bueno, la esperanza de una constante a menos su media, que dijimos que es a, al cuadrado, esto me da la esperanza de 0, que es 0. Así que, de nuevo acá estoy sumando un más 0. La constante sale al cuadrado. Podrían, de nuevo, si quieren probar esto, hacen la varianza de a por x y fijan dónde llegan. Entonces, vemos que la constante sale para afuera del cuadrado. Y la varianza de una suma es la varianza de x más la varianza de y, más, acá eso es un más, ¿okay? Más 2 veces la covarianza entre x e y. Si las variables son independientes, la covarianza es 0. Entonces, si x e y son independientes, la covarianza es 0. Esto lo vamos a ver ahora cuando demostremos la covarianza. Que no le dije un poco qué era, pero la covarianza es una medida de correlación entre las variables. Acá lo tenemos por acá. La covarianza entre dos variables mide cómo están correlacionadas. Esta es la definición. Es el valor esperado de x menos su media y menos su media. Y vamos a demostrar que es lo mismo que esto y esto. Que fíjense que dijimos que si eran independientes se cumplía que esto era igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Así que podría cancelar y cancelar y me queda igual a 0. Solamente si hay independencia. Entonces hagamos esa mini demostración. Yo podría, por ejemplo, lo que podría hacer es distribuir todo esto acá. Entonces esto me queda el valor esperado de x por y, menos x por mu sub i, que es la esperanza de y, menos y por mu sub x, que es la esperanza de x, más mu sub x, mu sub i. Y si ahora utilizo las propiedades que vimos de la esperanza, sobre todo, estas de acá, distribuyo, esto me queda la esperanza de x por y. Mu sub i es una constante porque es un número, es un valor numérico, el valor esperado es un valor numérico, no es una variable aleatoria que va cambiando. Esta x no sé cuánto vale, lo que vale es aleatorio, pero el valor esperado no es aleatorio, es un número fijo, un número real. Entonces podría sacarla para afuera y me queda la esperanza de x. Lo mismo puedo hacer con mu sub x y me queda la esperanza de y. Y por último tengo más veces esto que es una constante y la esperanza de una constante es la misma constante. Vemos que puedo cancelar cosas, mu sub x por esperanza de y es lo mismo que esto. ¿Okay? Y me sobrevivió que esto, si lo mejoro, me queda esperanza de x y por mu sub i, que es la esperanza de y por la esperanza de x, o la esperanza de x por la esperanza de y. Así que demostramos un poco esto. Bien, sumatorias. Esto nos va a servir para cuando veamos, para cuando trabajemos algebraicamente con regresión. ¿Qué pasa con sumatorias? Esto es una suma, o sea, una suma yo la puedo expresar con este símbolo que es el sumatorio. ¿Okay? Donde en el límite inferior tengo donde arranco, acá me dice que arranco en 1, y mi sumatoria va a ir operando por los naturales, y se va a ir moviendo los números naturales hasta llegar al límite superior que lo tengo por acá arriba. Y lo que va iterando es la letra i, que tengo por ahí. Entonces esto se lee
x1 cuando y vale 1, x2 cuando y vale 2, hasta milímetro superior cuando y vale n. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer todas estas propiedades que las tienen por acá, se las dejo para que las exploren. Si lo desarrollan, esto es x1 más y 1 cuando y es igual a 1, esto es cuando y es igual a 2, etc. ¿Ok? Y lo que podría hacer es, bueno, como la suma es conmutativa, yo puedo juntar, puedo dar las vueltas, ahí meterla para este lado, aquí meterla para el otro lado, y llego a que esto es lo mismo que y sub i, la suma de y sub i más xi. Y sub i más xi. Asociativa podría ser lo mismo que hice antes, o sea, desarrollar esta sumatoria y después primero juntar todas las x. Acá tengo a todas las x, esto sería la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i. Acá tengo de nuevo la suma desde i igual a 1 hasta n de i sub i. Así que, por así decirlo, ustedes pueden distribuir el sumatorio. Distributiva, o sea, puedo sacar la a de constante. Fíjense que si la desarrollo siempre tengo la a para acá y la podría sacar de constante. Y esto de acá es este sumatorio. Y por último, si estoy sumando siempre una constante, fíjense que, bueno, mi i va a ir iterando, pero mi valor no cambia porque siempre es a, no hay subíndice i. Así que esto es a más a más a más a más a. O sea, tengo a, si quieren, por 1 más 1 más 1, así, n veces 1. Así que esto es n por a. Y por último, esto tampoco es súper necesario, pero para que le interese, yo podría partir mi sumatoria. Si yo digo que p es un valor que es menor a n y mayor a 1, yo podría partir esta sumatoria de esta forma: x1 más x2, recuerden que estoy recorriendo desde 1 hasta n, así hasta un xp, después xp más 1, y después sigo hasta xn, y si se fijan, yo acá ya la partí, acá tengo la suma, ¿desde dónde arranco? Desde 1 hasta p, de x sub i, y del otro lado tengo la suma de x sub i también, pero ahora arranco desde i igual a p más 1 hasta n. Bien, estimadores. Acá está en inglés, así que lo voy a hablar un poco por arriba. Un estimador es una función también que mapea lo que es la información muestral con la estimación de un parámetro. O sea, si quieren otras palabras, vamos a usar este color. Un estimador, que tita sombrero, llamémoslo, es una función que procesa información muestral. Y la idea, esta función matemática es cuando uno le enchufa la información de la muestra, o sea, cuando voy al mundo, meto una información muestral, este valor que escupe sea un valor que se aproxime al parámetro poblacional. Este es el poblacional, o sea, el que desconozco y lo quiero estimar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, un estimador es una variable aleatoria, porque antes de valer un número, estas x sub i son variables aleatorias, consecuentemente la estimación, que es una construcción de variables aleatorias, también lo es. Tenemos distintos tipos de estimadores. Algunos más conocidos son, bueno, la x raya, el famoso promedio, y S cuadrado, que cada estimador busca estimar distintas cosas. X raya busca estimar a la media, que se le dice mu. S cuadrado busca estimar a la dispersión, que es la varianza. Y noten que el estimador encejado de la varianza se divide por n-1. Una explicación un poco, si quieren, no matemática, es que, bueno, como acá ya adentro de mi estimador, S cuadrado, tengo una estimación que es x raya, bueno, como que pierdo un grado de libertad, se le piensa. La demostración más formal, se hace un poco, hay muchas formas. Por ejemplo, si ustedes tienen que acordarse un poco de las distribuciones, ¿no? Pero si recuerdan, si el n-1 lo vuelo, por S cuadrado y dividido por sigma cuadrado, esto es lo mismo que la suma de los xi menos x raya al cuadrado dividido sigma cuadrado. Y yo puedo mostrarles que esto acá, si una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Así que lo que podría hacer es aplicarle valor esperado a mi chi cuadrado, y me queda valor esperado de n-1 paréntesis por S cuadrado dividido sigma cuadrado. La esperanza de una chi cuadrado es un grado de libertad, que en este caso dijimos que era n-1. Si esto lo saco de la esperanza, como vimos que podía, lo paso al otro lado, y al mismo tiempo esto también lo saco y lo paso para el otro lado, encuentro que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Y cuando la esperanza de un estimador cuando la esperanza de un estimador coincide con el parámetro poblacional que buscaba estimar, se le dice que cumple la propiedad de encejamiento. Ahora vamos a ver propiedades. Es una propiedad importante, incesgado. Entonces, para un poco hablar de eso, aquí están las propiedades deseables de los estimadores. Una es el encejamiento, que si quieren es que el valor esperado de mi estimador coincide con el parámetro poblacional. ¿Esto qué significa? Que en promedio yo le pego al valor que buscaba estimar. Lo podemos ver gráficamente. Acá tengo un estimador unbiased, es que
no tiene sesgo, bias es que tiene sesgo. ¿Qué significa? Dijimos que el ensejamiento era lo siguiente, que el promedio de mi estimador le pegaba al parámetro buscado estimar. Ustedes cuando recuerdan que un estimador es una función de la muestra, ¿no? Y como es una función de la muestra, está sujeta a los valores muestrales. Entonces, yo, por ejemplo, si les escupo una muestra, o sea, de n elementos, y lo enchufo en mi estimador, ¿ok? Mi primera estimación tal vez me da un valor, no sé, un valor de 5. Después tomo otra muestra, ¿ok? Una segunda muestra, y tal vez esta muestra se la enchufan al estimador de nuevo, y les escupo otro valor que es 6. Y bueno, ¿y cuál tiene razón? Si la función matemática era igual, ¿por qué me dan cosas distintas? Bueno, porque la muestra va a ir variando. Ustedes van al mundo, hacen encuestas, lo que sea, y obtienen resultados distintos tal vez de lo que obtuvieron ayer. La onda de ensejamiento es que en promedio, ¿okay? Todas estas dispersiones entre las estimaciones, variabilidades, se promedian y van a pegarle al parámetro buscado en estimar. Entonces un estimador ensejado gráficamente se podría ver así. Por ejemplo, una estimación medio por acá. Acá en el medio, ¿qué tengo? ¿Para qué? En el medio de mi tiro al blanco yo estaría escribiendo mi parámetro poblacional tita. Entonces, un estimador ensejado tal vez te escupe un valor acá, otro valor acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Lo importante es que se promedian, ¿ok? Si tengo uno por acá, tengo otro por acá, y en promedio esto me le pega al parámetro tita. Un ensejado, de nuevo suponiendo que mi parámetro poblacional tita está en el medio, lo que hace es también va a ir escupiendo valores, pero fíjense que tal vez los valores se promedian, pero se promedian y le pegan a un punto que está tal vez por acá. Entonces no le pegué al parámetro poblacional que lo tenía acá en el medio. Hay un sesgo, ¿ok? Un sesgo sería la distancia entre mi valor real y el que buscaba. Acá tengo un sesgo. Así que eso es un poco una visualización de lo que es ensejamiento. Consistencia, lo tienen por acá, es una forma más fácil de verlo, es que ¿qué pasa? Que la varianza de mis estimaciones, que como vimos podían variar mis estimaciones, cuando tengo una muestra suficientemente grande tiende a 0, ¿okay? No hay variabilidad en mis estimaciones. Y es lo mismo que tenemos por acá, que cuando n es muy grande, la probabilidad de que la distancia entre mi estimación y el verdadero parámetro sea menor a un epsilon, que es un valor tan chiquito como yo quiero, es igual a 1. O sea que es cierto que siempre va a haber una distancia casi nula entre mi estimación y el valor estimado. O sea, no hay variabilidad entre mis estimaciones. Y eficiencia, también habla de la varianza, ¿okay? ¿Qué es eficiencia? Bueno, un estimador eficiente, en sentido puede ser relativo o absoluto. Relativo, ¿qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, un estimador x raya 1 y otro estimador, que ponerle que es la suma de los x subido n, y tengo otra estimación x raya 2, que es la suma de los x subido n más 1, qué sé yo, porque le sumamos 1, pero le sumamos 1 a nuestra nota. Bueno, ¿cuál es mejor? Podría probar si son insesgados y también podría probar la eficiencia. La eficiencia es, calculo las varianzas, la varianza de mis estimaciones de x sub i, y el que tenga menor varianza es más eficiente. También está la eficiencia en sentido absoluto. Y acá decimos, bueno, como dijimos antes, nosotros tal vez pasaba que la varianza de mi estimador x1 era menor que la varianza de mi estimador x2, pero también tal vez hay un estimador x3 que tiene menor varianza que estos dos. Bueno, la cota de Cramer-Rao, que es esta que tenemos por acá, que dice la varianza de cualquier estimador siempre es mayor o a lo sumo igual a esta cota. Recuerden, mayor varianza es algo malo, porque es variabilidad en nuestras estimaciones. Hay distintas formas de calcularla, esto no lo van a ver en el curso, ya se vio en estadística 2. Pero la onda de la cota es decirles, bueno, che, esto lo voy a inventar la figura, ¿no? Acá tengo mis distintos estimadores, acá tengo la varianza de estos estimadores, y la onda es decir, bueno, existe una cota inferior, un límite inferior que ningún estimador supera, qué sé yo. Entonces, acá abajo yo tengo el mínimo de esta función, ¿ok? Es la cota, significa que no hay estimador que tenga menor variabilidad que este estimador de acá, que esta varianza tita sombrero, esta es la varianza, qué sé yo. Tita sombrero, esa es la cota, por así decirlo. Y es una forma de medir la varianza en términos absolutos. Variabilidad en las estimaciones, de nuevo, les muestro si quieren algo muy variable y poco variable. Esto tiene baja varianza, y esto tiene alta varianza, si quieren. Una varianza alta. Bueno, una varianza alta, los dos van a ser insesgados, ¿ok? Recuerden que el estimador está en el punto, acá tita está en el medio. Los dos van a ser insesgados,
pero tal vez uno es insegado de esta forma, que hay mucha dispersión entre mis estimaciones, y otro es insegado pero de esta forma, están todos muy cerquita. Okay, esto sería el mejor caso, porque no solamente la esperanza de mis estimaciones es tita, sino que la varianza de mis estimaciones es baja. Bueno, un poco lo hice al revés, ¿no? Esta debería ser, lo de arriba es varianza alta y lo de abajo es varianza baja. Bien, y creo que ya un poco recorrimos las propiedades importantes. ¿Por qué hablamos de propiedades de estimaciones? Porque nosotros vamos a meternos en regresión y vamos a chequear qué onda las propiedades de nuestro estimador de regresión, ¿no? El famoso beta sombrero que ahora vamos a llegar. Si quieren una demostración analítica de encejamiento, lo podemos hacer con X raya. Vamos a hacerlo con X raya ya que estamos. Supongamos que, vamos a suponer que X sub I, ¿okay? es una distribución normal con una media mu y varianza sigma cuadrado. Y nosotros tomamos una muestra aleatoria, ¿okay? De n elementos, xn. Esto es una muestra aleatoria. Es decir que las observaciones son independientes entre sí. Si yo quiero sacar el valor esperado de x raya, tendría que ser la esperanza de la suma de los x sub I dividido n. ¿Okay? Y por las propiedades que vimos antes, vamos a hacerlo más prolijo. Y por las propiedades que vimos antes, la n puede salir para afuera. La esperanza de esta suma es la suma de las esperanzas. Y la esperanza de las x sub I, la esperanza de las x sub I es mu. Es un poco porque dijimos, lo hacemos acá, cada x sub I tiene la misma esperanza mu. Así que tengo la suma de mu, o sea es una constante, n veces mu, divido mu, cancelo y me queda que la esperanza x raya termina siendo mu, es una estimación insegada de mu. La varianza, ¿cómo sería la varianza x raya? La varianza x raya es un poco la varianza de esto, de la suma de x sub I dividido n. La n la puedo sacar para afuera del cuadrado, me queda la varianza una suma, la muestra es aleatoria, o sea, independencias. ¿Independencia qué significa? Vamos acá, a nuestra hoja de fórmulas. Que la varianza de una suma de variables aleatorias, ¿okay? se expresa así, pero si son independientes, dijimos que la covarianza es igual a 0, así que la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Consecuentemente acá puedo hacer un poco lo mismo. Me queda la varianza de la suma de los x sub I, ¿okay? Estoy sumando siempre de 1 hasta n, aunque no lo escriba, ¿no? Pasa que me queda todo muy chiquitito, sino desde 1 hasta n. Entonces puedo hacer, esto es la suma desde 1 hasta n, de la varianza x sub I que dijimos que era sigma cuadrado, dividido por n cuadrado. Esta suma es n veces sigma cuadrado, así que esto es como una n, lo cancelo con el cuadrado y me queda que la varianza es sigma cuadrado sobre n. Y entonces, si quieren, x raya, que se define como la suma de normales dividido n, va a ser una distribución normal un poco, porque la suma de normales es normal, esto no pasa en todas las distribuciones. La media es mu porque es insegado y la varianza es sigma cuadrado sobre n. Y esto le va a servir para test de hipótesis tal vez. Ahora lo vamos a usar para test de hipótesis, por eso tal vez moleste un poco con esto. Ahora podríamos, ya que estamos, hablar de la consistencia. ¿Es consistente mi estimación de x raya? Y veamos, el límite cuando n tiende a infinito de la varianza x raya, ¿a cuánto tiende? Bueno, es el límite cuando n tiende a infinito de sigma cuadrado sobre n. Sigma es un número fijo, n tiende a infinito, así que esto me tiende a 0. Entonces también es consistente. Y podríamos calcular la cota, pero ya no lo vamos a hacer. Bien, pasemos al siguiente tema, que es justamente test de hipótesis. Test de hipótesis es una forma de hacer inferencias de la población, básicamente. Entonces, consideramos que tenemos una población con una determinada distribución, y esto es importante, una determinada distribución. Acá abajo les puse algunas distribuciones muestrales. La normal y la t-student suelen ser las más utilizadas, un poco para el teorema central del límite. Y hay un parámetro que es desconocido, ¿okay? Hay un parámetro θ que es desconocido, pero acá no vamos a estimarlo como antes, como hacíamos en estimación. En estimación teníamos un θ desconocido y lo buscábamos estimar con una función muestral, ¿okay? Recuerden que buscaba estimar a θ. Acá lo que vamos a hacer es vamos a suponer un valor para este θ, ¿okay? Acá lo dicen, tenemos una assumption, ¿okay? Tenemos una assumption de cuánto puede valer nuestro parámetro. Y vamos a ver si la información muestral, o sea, la data que obtuvimos, se contradice con esta assumption, esta suposición que tenemos o no. Acá les puse un poco, es bastante molesto matemáticamente, pero bueno, vamos a partir el dominio de nuestro parámetro en dos cosas que en dos espacios, dos particiones. Las particiones no pueden, ¿cómo se dice? No pueden estar sucediendo al mismo tiempo, porque si no, no tiene sentido. Y también tienen que ser exhaustivas, tienen que cubrir todo nuestro dominio, que yo lo llamé θ mayúscula es esto.
Entonces, acá tenemos la hipótesis nula. Vamos a hacer una hipótesis para la media, ¿no? Suponemos que tenemos unas x, ¿ok? Sub i, que pertenece a una distribución normal con una media mu y desvío sigma cuadrado. Y vamos a testear un poco por la media. Supongamos que conocemos la varianza. Si no conocemos la varianza, nos metemos con la test student, pero acá vamos a suponer que la conocemos, es conocida. Lo que no conocemos es mu, ¿ok? Vamos a testear. Entonces vamos a asumir que sabemos nuestro mu. Entonces, que mu es igual a una letra, llamemos esta letra A, ¿ok? En la alternativa, bueno, mu es distinto de A. Partimos nuestro dominio, bueno, mu existe en todos los reales, ¿ok? De infinito a menos infinito. Y nuestro dominio lo partimos en que es igual a o es distinto de A. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ir al mundo real y vamos a obtener una muestra, ¿ok? Vamos a obtener una muestra, x1 hasta xn. Estos van a ser valores. Los voy a procesar con un estimador, vamos a hacer este estimador x raya, o sea, vamos a sumar esta muestra y dividir por la cantidad de muestras que tomamos, y esto me va a dar un valor, ¿ok? La idea es chequear si este valor, ¿okay?, es un valor probable o no. Nos preguntamos, ¿es un valor bueno? ¿Es probable este valor? ¿Es probable bajo? ¿Es un valor probable bajo nuestras assumptions? O sea, bajo H0 verdadera, ¿ok? H0 verdadera es que mu tiene el valor de A. Entonces, construimos nuestra distribución. ¿Qué distribución voy a construir? De nuevo, si yo quiero ver si este valor de x raya es probable, voy a hablar de la distribución de x raya, ¿ok? Recuerden que es una normal, era insesgado y la varianza no era sigma cuadrado, sino que sigma cuadrado sobre n. Así que voy a asumir. Recuerden que la varianza ustedes la conocen y n es la cantidad de muestras que tomamos y también lo voy a conocer. Lo único que no conozco es lo que tengo acá en mu, que voy a suponer que bajo H0 verdadera, esta mu es igual a A. Entonces voy a tener mi distribución normal. La media dijimos que era A. Esto es H0 verdadera. Una normal de nuevo, porque no es porque mis x son normales. Bueno, un poco sí, porque mis x son normales, x raya es normal, pero estamos hablando de la distribución de x raya. Bien, y la idea es ahora chequear si este valor x raya es un valor probable o no. Entonces, si yo caigo acá, por ejemplo, en x raya, si bien las probabilidades puntuales son 0, ¿ok?, estamos en un área de alta densidad, por así decirlo. O sea, área de alta probabilidad. Si yo caigo acá, ¿ok?, estamos en un área de alta probabilidad. Pero si yo caigo acá, en estas colas, por ejemplo, si yo caigo en estas colas, son áreas de baja probabilidad. Es decir, pueden pasar porque se incluyen en el dominio, pero la probabilidad de que pasen son pocas. Y estas son lo que se llaman nuestra región de rechazo. Acá yo voy a rechazar H0 si caigo acá, y voy a rechazar H0 si caigo acá. Y acá estos puntitos son los famosos puntos críticos. O sea, este es el punto crítico si quieren inferior, y este es el punto crítico si quieren superior. ¿Por qué punto crítico? Porque voy a rechazar mi hipótesis nula, o sea que la media es A, si caigo en esos puntos. Y si no caigo en esos puntos, si caigo en toda esta sección de por acá, entonces toda esta es una zona, si quieren, es una zona de no rechazo. Entonces, en toda esta zonita yo no rechazo H0. Después, ustedes me dirán, bueno, si yo puedo, si es probable caer en estas zonas de rechazo, ¿okay?, que voy a pintar acá en violetita. Si es probable caer en esta zona de rechazo, y nosotros podríamos caer ahí y estar rechazando algo que es verdadero, porque bajo nuestra hipótesis no es verdadera, estas zonas sí tienen probabilidad, poca, pero tienen probabilidad. Entonces, ahí es lo que se habla del famoso alfa, el error de tipo 1, es la probabilidad de rechazar nuestra hipótesis nula, porque cuando caemos ahí rechazamos sí o sí, dado que esta es verdadera. Y es un error que estamos dispuestos a cometer para realizar a cabo nuestra prueba. Porque fíjense que si alfa es 0, el dominio son todos los reales, entonces nunca voy a caer en algo que voy a rechazar, entonces ¿para qué testear? Después está beta, el otro tipo de error, que es la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falsa. ¿Y cómo se usa esto? Bueno, ponele que te dicen, bueno, ponele que la media no es A, sino es A más 1, entonces caigo por acá. Ponele que yo tengo una distribución normal con media. Si fuese A más 1, mi nueva media, ¿ok?, que sería bajo H0 falsa. O sea, bajo H0 falsa implica que yo sé el valor de mi media de otra distribución. H0 falsa. La media es A más 1. Bueno, me pregunto cuál es la probabilidad de no rechazar algo que es falso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que la zona de rechazo bajarlas. O sea, todo acá yo rechazaría, todo acá yo rechazaría. Entonces, donde yo rechazo, que es para acá y para acá, es lo que se le llama la potencia del test. Y donde no rechazo, que sería, supongamos, todo esto acá, que voy a pintar todo acá, yo no rechazo mi hipótesis nula, mi hipótesis nula cuando es falsa, porque estoy en zona de no rechazo.
es lo que se llama el famoso beta o error de tipo 2. Y mi potencia del test es esto más esto. 1 menos beta es la potencia. Beta es algo negativo, etc. Y hay una relación entre alfa y beta, claramente mientras yo agrando alfa, fíjense, ponle que mi alfa lo meto acá y sumo esta zona a la de rechazo, bueno, beta de repente es más chiquito, porque toda esta parte pasa a ser zona de potencia, por así decirlo. Bien, luego dijimos que corríamos un poco nuestro test, vamos, esto me escupa un valor y nos fijamos si este valor cae o no en esta zona. Entonces si sucede que, bueno, si sucede que nuestro estadígrafo, nuestro X raya, es menor, o sea, caigo por acá, a nuestro punto crítico inferior, o si nuestro X raya es mayor, vamos a ponerle el límite inferior, así es más fácil, al límite inferior o es mayor al límite superior, entonces yo rechazo H0. Otra forma de verlo es, si esto fuese una normal 0,1, se habla del módulo, ¿no? Si X raya es mayor en módulo a un valor crítico, a nuestro Z crítico, entonces también rechazo H0. Pero esto solo funciona en normales 0,1, donde la media es 0 y es simétrica respecto a esa media. Una medida que a mí más me gusta es el p-valor. El p-valor, ¿qué me indica? Es el área. El p-valor es el área acumulada hasta nuestro estadígrafo, ¿ok? Entonces es el área hasta nuestro estadígrafo de prueba, hasta nuestra X raya. No, perdón, no se lee así. El área hasta este valor, depende de dónde arranque, podría arrancar de abajo o de arriba. No lo voy a confundir con notación matemática. Entonces, ¿qué sería? Vamos a tratar de ser claros. Ponele que nuestro estadígrafo cae acá. El área hasta nuestro estadígrafo, bueno, es toda esta de acá multiplicada por 2, porque es un test a 2 colas. Si fuese a una cola, no multiplicaría por 2, ¿no? Pero esto es este área. Fíjense que acá el p-valor, ¿okay? P-valor es mayor a alfa, entonces yo no rechazo H0. Si el p-valor fuese menor a alfa, por ejemplo, supongamos que, voy a borrar esto, a ver si me queda prolijito. Supongamos que yo caí por acá. No, ahí tampoco rechazaría. Supongamos que yo caí por acá. El área hasta mi p-valor es todo esto que estoy pintando en negro. Fíjense cómo arranco desde la derecha. Si yo caí acá, ok, voy a contar desde allá. Porque si no, si sumo todo este área y la duplico, me va a dar más que 1 y esto no tiene sentido. Pero bueno, en fin. Si caigo acá, este pedacito va a ser menor a alfa, entonces voy a rechazar H0, lo cual es consistente porque estoy en zona de rechazo. Ahora, algunas personas, cuando tienen toda la distribución definida, les gusta estandarizar, ¿no? Y pasar de esta distribución a una distribución normal estándar. Entonces lo que hacen es, bueno, quiero pasar una normal 0,1 con media 0. Entonces a mi valor de X, ¿ok? Le voy a restar la media, le voy a restar A, que es la media, y voy a dividir por el desvío, sigma sobre raíz de n. Y este va a ser un valor en mi tabla de Z, porque esta es una normal estándar y se le dice estadígrafo empírico, ¿ok? Y este valor, nos fijamos de nuevo, donde si mi anterior valor cayó, si mi X, que el valor que obtuve con mi muestra cayó por acá, bueno, va a caer en el mismo lugar de la distribución, solo que con otras medidas. Pero nada, para mí es un paso extra esto, pero hay gente que le gusta hacerlo así. En fin, y fíjense acá usé la normal. Si yo no hubiese conocido el desvío, tendría que haber entrado una t-student. Acá están un poco un par de explicaciones. Porque la t-student se compone una normal, dividido una chi cuadrado, dividido la raíz de una chi cuadrado con su grado de libertad. ¿Ok? Acá f de x es una chi cuadrado. Entonces lo que hubiese pasado era que a mi distribución x raya, que dividido por la media, y esto es estandarizado de x raya, no conozco sigma, que era un problema. Voy a dividir por la raíz cuadrada de mi chi cuadrado. Bueno, y mi chi cuadrado dijimos que era n-1 por ese cuadrado dividido sigma cuadrado dividido su grado de libertad. Hay un par de cancelaciones que suceden. Este n-1 saca con este sigma saca con este, y me queda x raya menos mu dividido s, que es una t-student con n-1 grado de libertad. Y esto sí lo conozco porque yo conozco s y conozco x raya, y la mu es mi mu bajo h0 verdadera. Así que resuelve ese problema. Bien, tal vez la idea era, acá le grafico una normal porque iba a hablar arriba de esto, pero terminé graficando todo yo. Así que seguimos y llegamos a regresión lineal. La idea de regresión lineal, ¿okay? Es, yo tengo una línea de puntos. Por ejemplo, yo voy al mundo real y colecto información. Podríamos decir que, no sé, quiero investigar sobre
el promedio y el salario inicial, ¿ok? Entonces X sub I va a ser el promedio de la carrera cuando uno se gradúa, y X sub I es el salario inicial con el que arrancan. Entonces, este es el promedio y este de acá es el salario. Entonces la onda es que vamos a testear si hay una correlación entre estas dos variables. Es decir, a mayor promedio, acá puede pasar que a mayor promedio mayor salario, o a mayor promedio menor salario. Eso es una correlación negativa, por ejemplo. Pero bueno, acá la lógica nos indica que mayor promedio mayor salario. Supongamos que nosotros ploteamos esto. Entonces decimos, bueno, acá yo tengo un valor de x1, o sea un promedio de x1, y obtuve este valor de salario. Tuve un promedio de x2 y obtuve un salario un poquito mayor porque está más arriba en el eje Y, un salario de y2. Y la idea de regresión lineal es encontrar una línea, ¿ok?, que mejor se ajuste a estos puntos, o sea, la recta de mejor ajuste. Entonces, una recta, y ahora vamos a ver en base a qué ajustamos, ¿no? Pero podríamos crear una línea así, que tal vez pasa por 3 puntos, o una línea así, y bueno, la idea es encontrar la mejor línea. Acá les escribí una línea, ahora vamos a ver cómo la encontramos. Hay otras técnicas de estimación, por ejemplo, hay técnicas que no son lineales, hay técnicas que lo que hacen es ir pasando por todos los puntitos, ajustamientos, esto todos son técnicas de ajustamiento. Pero bueno, ustedes van a ver lo que se llama regresión lineal, ¿no? Y la idea de tener una línea, un poco, que tenemos por acá, esta es una línea estimada, ahora van a ver que va a tener una pendiente, un intercepto, que sería este de acá, un beta sub 0 estimado, y va a tener una pendiente, que en este caso fíjense que es positiva, por X sub I, este es un Y sub I. Es que nosotros podemos predecir, entonces tal vez no nos quedamos solamente con la información muestral. Tal vez decimos, bueno, che, si vos tenés un promedio de tanto, vas a tener un salario de tanto, qué sé yo. Bien, ¿cómo funciona este método? Lo que hace es tratar de, cómo se encuentra esa línea, trata de minimizar el error cuadrático, o sea, los residuos. Los residuos es la distancia entre mi predicción y mi observación. A las observaciones se las suele llamar I sub I chiquititas, o sea, I sub I es el valor observado, estos de acá, observaciones, ¿no? Y I sub I estimado, bueno, es esta línea que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, esta distancia que tengo acá entre la observación y la estimación sería la distancia entre mi observación, por ejemplo, ponerle que esté la observación número 2, menos lo que yo estimaba para mi estimación número 2. Esto se le llama el residuo, ¿ok? El residuo, E sub 2 si quieren. Porque si bien la línea es continua, ustedes van a tener residuos para cada uno de sus puntos, por así decirlo. Y lo que trata, bueno, entonces de nuevo dijimos que nosotros vamos a estimar, suponemos que hay una regresión, suponemos que los datos se comportan de esta forma, donde hay un error también, que acá no lo puse, acá hay un error, un residuo. Se le dice, en realidad no se le dice residuo, se le dice error cuando es el no observable. Suponemos que los datos se comportan de esta forma, este es uno de los supuestos de Gauss-Markov, fíjense, los tengo por acá abajo, creo. Acá. Linealidad, ¿ok? La relación entre las variables dependientes e independientes entre X y Y es una relación del estilo lineal. Entonces, este es un supuesto importante. Si no hay una relación lineal, ¿por qué yo los quiero estimar con una línea? Por así decirlo. Entonces, suponemos esto, y la idea es, bueno, el error no lo podemos estimar, vamos a tratar de minimizarlo, y el error observable es el residuo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Al error, que se define de esta forma, o al residuo, que es la distancia entre lo que yo observé y lo que yo estimé, lo voy a tratar de minimizar. Mi estimación, ¿por qué va a estar dada? Mi estimación va a estar dada por un coeficiente de beta sub 0 que estimo, el sombrero es de estimado, y una estimación de la pendiente. Y los X sub I son datos, ¿ok? Son variables no aleatorias fijas, esto es otro supuesto, pero son datitos. Y una vez que yo le enchufe datos, fíjense, cuando yo le enchufo mis datos a mi fórmula, esto me va a escupir predicciones de I. Y la idea es que la distancia entre las predicciones y los valores reales de I no sea mucho. O sea, vamos a minimizar ese residuo. Ese residuo yo lo podría reescribir, si yo quiero, de esta forma. Como I sub I menos, bueno, beta sub 0. Puedo poner entre paréntesis si ustedes quieren, beta sub 1 por X sub 1, después distribuyo el paréntesis. Esto es otra forma de escribir el residuo. Y yo lo que voy a hacer es sumar a esos residuos y voy a tratar de minimizarlos. O sea, minimizar este error cuadrático. Entonces voy a hacer la suma desde 1 hasta n de I sub I menos beta sub 0 sombrero menos beta sub 1 sombrero por X sub I, etc. Bueno, estos dijimos que queríamos minimizar el error cuadrático, ¿no? Porque una cosa que pasa es que si yo sumo todos los residuos, esto, por cómo está compuesta mi línea, esto va a ser 0. La suma, porque se terminan compensando las desviaciones positivas y negativas, etc. Entonces el cuadrado soluciona eso, y yo lo que hago es minimizar
error cuadrático. Para minimizar, nosotros recuerden el famoso condición de primer orden, y nosotros, si queríamos buscar un extremo, nosotros la derivamos a la función igualamos a 0. Y bueno, por la forma que tiene esto es una función cuadrática de esta forma. Entonces si o sí el extremo va a ser un mínimo. Entonces, si minimizamos esto, tendríamos que minimizar para todas las variables que podemos mover. ¿Qué podemos mover? Podemos mover beta sub 0 y beta sub 1. Así que yo podría derivar a la suma de los residuos cuadráticos respecto de beta sub 0 y derivar respecto de beta sub 1. Voy a hacer solo una, así ven. Entonces, si derivo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar el 2 y lo saco afuera de mi sumatoria. Y después lo adentro derivado respecto de beta sub 0, o sea, tendría que multiplicar por beta sub 0 derivado es menos 1. Y esto lo iguala a 0. El 2 y el menos pueden salir afuera de la sumatoria y después lo paso para el otro lado dividiendo. Y si yo despejo, esto me queda la suma de los i sub i y paso todo para el otro lado. Recuerden que el 2 y el menos lo pasé al otro lado dividiendo, así que se me fue. Las constantes salen afuera de la sumatoria. La suma de una constante como beta sub 0 es n por beta sub 0. Después beta sub 1 lo saco para afuera porque es una constante y me queda la suma de los x sub i. Y acá encontré una relación, ¿no? Podría hacer lo mismo para beta sub 1, etc. Lo importante es que si la hacen también para beta sub 1 y hacen un poco de álgebra, van a encontrar las siguientes fórmulas, ¿no? Beta sub 0 se define como i raya menos el beta sub 1 estimado por x raya. El beta sub 1 estimado es la suma de los x sub i menos x raya por i sub i menos i raya dividido la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Y fíjense que estos son x sub i menos x raya, está como centrado respecto a la media. Otra notación es la suma de los x sub i chiquititos por i sub i chiquititos dividido la suma de los x sub i chiquititos al cuadrado. El x sub i chiquitito se define, si quieren, como x, cada valor de x sub i menos x raya. En notación. En fin, estas son las dos formulitas para encontrar intercepto y pendiente en nuestra relación simple, que sí surgen de hacer un poco de álgebra una vez que nosotros derivamos y igualamos a 0 a nuestro residuo cuadrático. Y una vez que nosotros definimos ya beta sub 0 y beta sub 1, le enchufamos los valores de x y encontramos la línea de mejor ajuste. La línea de mejor ajuste ya va a estar dada una vez que tenemos beta sub 0 y beta sub 1. Bien, pero después está la regresión múltiple. Esto lo van a ver con más detalle en el curso, ¿no? Pero la regresión múltiple habla de, bueno, que haya más variables de predicción. Tal vez el salario inicial, ¿ok? No solamente tiene el predictor que mi variable x1, que sería vamos a ponerlo así, x y 1, que sería el promedio, las notas, sino que también podría ser, qué sé yo, otra variable que hable de los contactos que uno tiene, o otra variable que hable de experiencia laboral pasada, otros laburos pre-recibirse, o podría ser otra variable que hable de cursos extra que hizo. Bueno, puede haber muchos predictores, por así decirlo, muchas variables independientes. Así que bueno, básicamente la idea es esa. Voy a ver si hay una línea de mejor ajuste para, no sé si se dice línea en más dimensiones, para esta variable que tratamos de predecir, ¿no? Solo para hablarles un poco de la notación matricial, vamos a hacerlo un ejemplito simple. Acá, esto tal vez les confunde, fíjense que tengo como varios subíndices. Acá tengo la x y 1, ¿ok? X y 1 y x y 2. Tengo dos variables acá, pero donde i son las observaciones, yo supongo que tengo n observaciones, por eso tengo i1 y 2 hasta i sub n. Después el 1 es por perteneciente a la variable número 1 o a la variable número 2. Y el beta, el beta es la pendiente de cada uno de estos sellos. Y el error es el error no observable, ¿no? O sea, el componente estocástico. Porque fíjense, cuando yo veo mi línea de puntos, no es una línea recta, están dispersos. Bueno, se presume que es por un componente aleatorio, que es falta de información que nosotros tenemos, entre otras cosas, etc. ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, la idea es lo mismo, es minimizar el error cuadrático, solamente que ahora el residuo, ¿ok? Ahora el residuo, ¿por qué va a estar dado? El residuo cuadrático va a ser la distancia entre mis i's, mis variables que quiero predecir, menos la recta de mejor ajuste i sub i, que ahora está compuesta por beta sub 0, más beta sub 1 por x y 1, si quieren, que les voy a poner solo x1, para simplicidad para mí, más beta sub 2 por x y 2 o x2. Y después todo esto yo lo quiero
derivar igual a la 0, ¿no? Y cuando hacen eso, ahora ya se complica trabajar tanto con álgebra, entonces se pasa todo a matrices. Entonces ustedes van encontrando, bueno, la suma de las i's por es igual a algo, la suma de los x1 por y1 es igual a algo, etc. Y van a llegar a un arreglo matricial, que es el que tenemos por acá abajo. Nuestros betas van a terminar siendo esta formulita de acá. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, sale un poco porque yo puedo reexpresar. Ya recuerden que yo hice todas las derivadas. O sea, si quieren, derivo primero respecto a beta sub 0 a esta suma de residuos cuadráticos. Obtengo una función, derivo a la suma de residuos cuadráticos respecto de beta sub 1. Y también derivo a la suma de residuos cuadráticos respecto de beta sub 2. Obtengo 3 ecuaciones. Mis ecuaciones, si no mal no recuerdo, se ven así: la suma de i sub i por la suma de i sub i por x y 1, la suma de i sub i por x y 2, ¿ok? Es igual a, bueno, n por la suma de los x1, la suma de los x1 por x2, perdón, la suma de x2, la suma de x2, 2i, ¿no? Todo esto, hay subíndices i metidos en el medio. Acá tengo, creo que acá tenía, esto es una matriz simétrica, así que acá tengo la suma de x1, acá tengo la suma de x1 al cuadrado, acá tengo la suma de x1, x2, acá tengo la suma de x2 porque es simétrica, la suma de x1, x2 y la suma de x2 al cuadrado. Y todo esto va a estar multiplicado por mi matriz de betas, beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Entonces a esto se le llama, y ahora fíjense que acá tengo la matriz de x, ¿no? Esto es, si lo quiero reescribir, esto es i es igual a la matriz de x por la matriz de betas más la matriz de errores. Bien, esta matriz de acá, que es un poco más compuesta, no lo vamos a demostrar ahora, es x traspuesta por x. Esta acá es la matriz de betas estimados y esta matriz de acá es x traspuesta por y. Entonces yo quiero encontrar la matriz de betas estimados, lo que hago es premultiplicar para cancelar esto, ¿okay? que en matrices se cancela premultiplicando por lo mismo, lo cual genera la identidad. Tendría que premultiplicar por la inversa, tendría que premultiplicar por la inversa x traspuesta por x, ¿ok? A ambos términos, y en el segundo término se me cancela y por eso despejé mi beta sombrero. Entonces esto acá, estos son matrices, esto acá van a ser una matriz que me va a escupir el beta sub 0 que estimé, el beta sub 1 que estimé y el beta sub 2 que estimé. Los tres son tres valores que me hablan de las pendientes y del intercepto. Es un poco lo que tenemos acá. Si se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, este estimador, esta minimización de errores cuadráticos, es lo mejor que hay, por así decirlo. Es blue, es el mejor estimador lineal insesgado. Es decir, tiene la varianza mínima, es insesgado, de los lineales es el mejor. Pero se tienen que cumplir estas assumptions que tengo por acá. O sea, la linearidad, la esperanza del residuo que sea 0, que las x sean variables no estocásticas, es decir, que no haya correlación entre los errores y las x, porque justamente las x son no estocásticas. Homoselasticidad es que la varianza sea constante a través de las oscilaciones, o sea, y no que los errores no estén correlacionados, que eso pasa un montón de serie de tiempo, por ejemplo. Y nada, estos son los 5 supuestos de Markov, y para hacer inferencias se necesita un poco la normalidad de los errores. En el curso van a aprender a testear todas estas cosas con distintos tests. Por ejemplo, acá está el de Jarque-Vera, acá está el de Durbin y Watson, por ejemplo, acá está el de White, entre otros. Entonces van a ir aprendiendo un montón de tests para testear estas cosas. Así que ahora tienen un pantallazo de estadística 2 y un poco lo que necesitan saber para el curso.